Bueno, pues en esta tarde más de Shabbat, aquí en la Congregación Proyecto de Vida, vamos a terminar con el mensaje número 16 de esta serie. Y la conclusión esperamos sea del interés de las personas que han seguido esta serie de temas. Y sobre todo porque aquí vamos a hacer un resumen de lo que realmente debe conformar la fe genuina de los hijos de Dios. Más allá de toda especulación, de todo lo que hemos venido diciendo, de cómo se han inventado ideas no bíblicas sobre lo que hay más allá, ¿verdad?, de morir. Y precisamente hoy vamos a terminarlo con este mensaje. Así es de que invitamos a las personas a que compartan, comenten esta última enseñanza de la serie, que esperamos sea de edificación. Y me refiero a esto, el tema que pasa después de la muerte según las Escrituras. Y vamos a terminar el tema número 16 hablando de esto que espero ayude como conclusión de esta serie. Y precisamente lo hice como una pregunta. ¿En dónde está tu esperanza? Y pongo dos opciones. ¿En morir e ir al cielo de manera inmediata? ¿O en morir, ir a la tumba en espera de ser resucitado? ¿Cuál de las dos ideas, cuál de los dos pensamientos es el correcto desde la perspectiva bíblica? Lo vamos a enseñar en este último mensaje para cerrar y concluir con esta serie que esperemos quede bien, pero bien remarcada de lo que la Biblia dice sobre lo que pasa después de morir. Y el tema pasado, para aquellos que no lo han visto, ¿qué pasa con el alma al morir? Explicamos ya el relato de la historia de la muerte de Raquel, donde se malinterpreta en la traducción Reina Valera que se le salió el alma y murió, cosa que ya explicamos que no viene en el lenguaje original en hebreo. La expresión más bien es, dio el último suspiro y murió. No habla nada del alma que sale del cuerpo como tradicionalmente se ha creído. Hemos venido diciendo que hay una idea muy arraigada de ir al cielo al morir. Y hasta ahora hemos tratado de demostrar que dicha creencia popular de que al morir un creyente va de manera instantánea y consciente al cielo no es bíblica, sino que proviene más bien del paganismo griego, de falsas interpretaciones que se han hecho de muchos pasajes, que también apoyados por malas traducciones de la Biblia, se les ha dado un sentido contrario a lo que realmente quisieron decir. Por lo que la pregunta es, pues, ¿acaso una falsa esperanza creer que al morir el creyente se va al cielo? Debo decirles que lamentablemente sí. Porque hemos enfatizado en esta serie que la verdadera esperanza bíblica no radica en creer que al morir vamos a ir al cielo, sino en saber que la muerte será vencida cuando seamos resucitados de la tumba. Eso sí, lo afirma, lo respalda la Escritura. Pero ¿por qué será que a pesar de esto, vean, de lo que la Biblia dice una y otra vez, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿por qué nos aferramos tanto a creer que al morir nos vamos a ir al cielo? Y se han hecho películas, historias, predicaciones, muchas, para seguir enfatizando algo que la Biblia no enseña. Ahí pongo solamente la portada de algunas películas, vean, el cielo es real, más allá del cielo, al otro lado del cielo, el cielo no puede esperar. Es un libro. Y vean cómo se habla tanto del cielo, el cielo donde vamos. Todo el mundo queremos ir. Pero ya dijimos, ¿por qué nos aferramos tanto a esta idea no bíblica? Bueno, vamos pues a responder a esta pregunta. Y empiezo con esto, vean, no existe la reencarnación, no hay vida en el cielo al morir. Y para poder tener vida eterna se necesita resurrección. Eso es lo que la gente a veces no entiende, ¿verdad? La gente dice, yo quiero ir al cielo. Bueno, está bien, esa es una idea muy justa de la gente, pero deben de saber que para ir al cielo te tienes que morir y esperar hasta la segunda venida para ser resucitado. Y eso si eres creyente. Si no eres creyente te mueres y también vas a resucitar, pero no justo para ir al paraíso, sino a un lugar distinto. Voy a pasar rápidamente pasajes muy claros en la Biblia en donde se explica en dónde está nuestra verdadera esperanza. ¿Cuáles son? Daniel 12:2.
Memorícelos. ¿Qué dice Daniel? Y muchos de los que duermen, habla del morir, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí habla cuáles van a ser los dos caminos que esperan a las personas que han muerto al ser resucitados. Ambos resucitan, pero para dos propósitos distintos. Otro pasaje, Juan 5, 28 y 29, que dice, Yeshua, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en, ¿dónde? En los sepulcros oirán su voz. No dice que la oirán la voz cuando estén en el cielo o en el infierno para resucitar, no, dice en los sepulcros. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Justo es lo mismo que dice Daniel 12. No se contradice, vea. Es lo mismo que Yeshua afirma. Otro pasaje, 1 Tesalonicenses 4:16. Ahora Pablo hablando dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Esa es la primera resurrección, la resurrección de los creyentes. Así es de que aquí está muy claro, habla de resurrección, no de una vida instantánea en el cielo. Y un último pasaje, 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ve otra vez Pablo hablando de cuál es nuestra esperanza. Nunca en la escritura dice, alégrate, porque mueres y te vas al cielo. Ni tampoco enseñar la advertencia para los incrédulos, cuidado porque si mueres te vas al mismo momento al infierno. Esa idea no es bíblica. Se habla de resurrección. Ahora la pregunta, ¿qué pasa cuando morimos? Aunque muchos sigan creyendo que la muerte del hombre se da cuando el alma inmortal, según ellos, se separa de su cuerpo mortal para seguir viviendo de manera independiente y consciente, ya sea en el cielo o en el infierno, la Biblia apoya, por el contrario, la idea de que el alma no es inmortal y que no puede subsistir sola sin un cuerpo, ya lo enseñamos. Por ello, al ser resucitados es la única posibilidad real que tenemos de despertar para estar con Dios toda la eternidad. Es la única posibilidad, la resurrección, no hay otra. Y es lo que la Biblia enseña. Ahora, la creencia sobre la inmortalidad del alma, ¿de dónde viene? Y haciendo un rápido repaso, vean. 1 Timoteo 6:16 dice que el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, ¿quién es? El eterno Dios, al cual, dice Pablo, sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahora, si nosotros fuéramos eternos, como muchos creen que nuestra alma es eterna y que trasciende después de morir, ¿dónde estaría la consecuencia del pecado, que es la muerte? Según Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y si somos eternos después de morir, desde un inicio, no necesitaríamos un plan divino de redención. Si el problema nuestro es la muerte y la solución de Dios es la promesa de resurrección para darnos vida. Entonces, ya lo dijimos en muchas veces, si yo soy creyente y me muero y en el momento estoy en el cielo, ¿ya para qué quiero resucitar si ya llegué al destino final? ¿Qué caso tendría? Y más aún, el que está en el infierno, ¿qué caso sacarlo de ahí para juzgarlo y decirle, te vas a ir otra vez al infierno? Como que eso no está lógico. Pero vean, la gente sigue creyendo eso, puras mentiras. Entonces, ¿dónde está eso? No es bíblico. Es una creencia errónea. Ahora, ¿de dónde viene la creencia? La creencia de la serpiente. Si nos remontamos a lo que la serpiente, Hasatán, el diablo, como usted le llame, lo que le ofreció a Eva en el huerto antes de engañarla a Adán y a ella, ¿qué le dijo? Génesis 3 del 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Porque ella le dijo a la serpiente, ¿qué te dijo Dios? No, dijo que no probáramos de ese árbol porque íbamos a morir.
¿Y qué le respondió la serpiente? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí cayó la tentación. Ahora la pregunta, ¿será que la falsa creencia tan difundida de que el alma es eterna y no moriremos proviene de Satanás? Seguramente, porque él desde el principio trae esta idea, contradecir lo que Dios dijo. Él dijo, si pecas mueres, y Satanás dice, no, no te vas a morir, no es cierto. Tú eres eterno, tú eres como Dios. Y esa es la misma idea que se ha promovido ahora a través de la falsa religión hasta nuestros días y ha engañado a muchos. Esa mentira trasciende hasta hoy. Ahora, ¿de dónde se dice que el alma es inmortal? Bueno, el cristianismo ha difundido la idea de la preexistencia y la inmortalidad del alma, pero ¿de dónde se tomó esa idea? Sobre todo si la Biblia no habla en ninguna parte de que el alma es inmortal, al contrario, ¿qué dice Ezequiel 18:4? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Así está establecido. También la creencia de que el alma existe antes de que la persona nace tampoco es bíblica, ya lo explicamos, sino es una idea pagana. No viene de la Biblia. ¿De dónde viene eso de que ya existíamos literalmente como seres antes de nacer? No es bíblico, es pagano esa idea. Y la preexistencia del alma lo explicamos en el segundo tema de la inmortalidad del alma. Proviene de la filosofía griega expuesta por Platón y Sócrates. Sócrates fue el primer filósofo que identificó al ser humano con su yo y habló de su alma. Pero fue Platón quien afirmó que el alma es el verdadero yo del ser humano y que trasciende después de morir. Fíjense, las palabras en amarillo son de uno de los escritos de Platón. Él dice, el alma es espiritual e inmortal, pues cuando el cuerpo se destruye en la muerte, el alma abandona sus restos miserables y emigra hacia aún más allá, donde recibirá premios o castigos según su comportamiento en la vida anterior. Y parece que está hablando un cristiano. Así se creó hoy, cuando en realidad es Platón. ¿Y quién va a saber esto? ¿Vea? Esta idea se le llama orfismo. Usted vaya al internet. Orfismo es la creencia platónica, socrática de que el alma es inmortal, que se sale del cuerpo al morir y que va al más allá a recibir castigos o premios según lo que haya hecho. Esto es cristianismo, pero es realmente filosofía griega, no es Biblia. Ahora, este concepto erróneo del alma, vean, el problema es que el concepto del alma en la actualidad no viene pues de la idea griega, nos viene de la idea griega y filosófica, no del concepto bíblico original en el pensamiento hebreo, que es lo que estamos remarcando y volviendo al pensamiento original. En la filosofía griega se enseña que el alma es la parte interna del ser humano que al morir se separa del cuerpo y sigue viviendo. Pero eso fue lo que enseñaron los filósofos griegos como Platón y Aristóteles. Entonces, en hebreo, en cambio, el alma está unida al cuerpo de manera integral y no es vista por separado. Y el nefesh, que es el término hebreo que se parece más a lo que se ha traducido como psique en griego en el Nuevo Testamento y después como alma, no puede vivir sin el cuerpo. Entonces, esa idea, esa foto de que al morir el alma se sale y el cuerpo se queda muerto es una mentira. El nefesh, el alma, como se traduce, no puede vivir sin un cuerpo. Se muere el cuerpo, se muere el alma también. Entonces no hay vida instantánea al momento de morir. Es un concepto erróneo, filosófico, pagano, no bíblico. Repasando esto, el nefesh, como es el término bíblico, no vive sin un cuerpo. Como siendo parte integral de una persona, el nefesh no puede bíblicamente seguir viva y consciente separada del cuerpo. ¿Y dónde dice eso? Eclesiastés 9, del 5 al 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Se mueren. Se acaba, no hay memoria, no hay nada, no hay conciencia. Esto es lo que dice la Biblia. Y no las mentiras del paganismo que nos hemos creído
erróneamente. Entonces, el concepto del alma del cristianismo es una filosofía pagana. Ni siquiera podemos llamarlo teología. Y por cierto, es lo que muchos aprendimos en los seminarios, desgraciadamente. Y ahora estamos desaprendiendo para ir de nuevo al concepto original de la Biblia. En el transcurso de la historia, el concepto del alma ha pasado por diversos intentos de explicación. Desde el platonismo, socratismo, aristotelismo, hasta el dualismo del idealismo filosófico más reciente. Y también de la llamada gnosis, el conocimiento, la interpretación existencialista de un todo con dos aspectos específicos que son lo material y lo inmaterial. Los filósofos griegos así separaron lo material y lo inmaterial, y de ahí viene la idea del cuerpo mortal y el alma inmortal. Pero hay que reconocer, vea, que desde un inicio el cristianismo tomó sus conceptos del alma de la filosofía griega y pagana y no de los profetas hebreos. Ese es el gran problema de la teología que se sustenta hoy en muchas iglesias, seminarios y en muchas enseñanzas aparentemente bíblicas. Ahora, ¿cómo se transmitió el error? Debido a la difusión de toda la filosofía griega en los primeros siglos, los primeros 3, 4 siglos de nuestra era en todo el Imperio Romano, dichas ideas fueron tomadas también por los llamados padres de la iglesia o padres griegos, quienes las introdujeron a la fe, tergiversando el mensaje original sobre este asunto. Personajes como Justino Mártir, Irineo, Clemente de Alejandría y Tertuliano, hasta San Agustín y Tomás de Aquino, los teólogos del catolicismo. Y de ahí provienen muchas ideas cristianas hasta el día de hoy. Y la gran mayoría de ellos, ¿qué eran? ¿Teólogos? ¿Eran profetas? No, eran filósofos, que hasta San Agustín eran platonistas y contaminaron la fe hebrea original y genuina que venía de los apóstoles. Se echaron a perder todo con estas ideas paganas, introduciéndolas a la fe y contaminando lo que era genuino, el pensamiento hebreo. Ahora, ¿cuál es el concepto bíblico del alma? Bueno, la Biblia no concibe la idea griega de la división entre cuerpo y alma. Ambas dimensiones, material y espiritual, conviven en un solo ser. Fueron los griegos que concebían un alma aprisionada en un cuerpo como Platón y esperaban la muerte para liberar su alma a la inmortalidad. Esa idea es griega, es pagana. En cambio, los hebreos nunca tuvieron la idea de la inmortalidad del alma, ni concebían al hombre como un ser dividido en alma y cuerpo, sino como un ser único e indivisible, que al morir entraba en un descanso en espera de la resurrección. Eso es bíblico. Debo decir con este repaso para concluir la serie que la resurrección es la base, uno de los pilares de la verdadera fe. La Biblia afirma que la creencia en la resurrección de los muertos, no en el cielo inmediato al morir, era la parte esencial de la doctrina y la fe de los primeros creyentes. ¿Y dónde dice eso? Hebreos 6, del 1 al 2. ¿Qué dice? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, habla de doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. ¿Cuáles eran las doctrinas del fundamento de la fe? El arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, y aquí, ¿qué dice? De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? Esto, la resurrección de los muertos. Era lo que creían, lo que enseñaban genuinamente. Ahora, ¿qué abarca la doctrina de la resurrección? Miren, en esta pantalla hay un resumen. Primero, no tenemos conciencia de vida después de morir, sino descansamos en un sueño profundo. Aquí dice Eclesiastés 9, 5 y 6, que lo acabamos de leer. Yeshua es el único que ha resucitado para no morir y es el único que ha subido al cielo. ¿Dónde dice eso? Juan 11, 25, donde dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y Juan 3, 13, donde le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Nada más Él. Tercero, la salvación bíblica ofrecida consiste en la resurrección
y la renovación de nuestros cuerpos corruptibles para vivir por la eternidad. ¿Dónde dice eso Pablo? Primero a los Corintios 15. Cuarto, los creyentes que han muerto serán resucitados de la tumba en la segunda venida del Mesías. ¿Dónde dice eso? Primera Tesalonicenses 4, 13 al 16. Siguiente, los creyentes serán resucitados para reinar con el Mesías durante 1000 años. Apocalipsis 20 del 4 al 6. Siguiente, los incrédulos serán resucitados en una segunda etapa, 1000 años después, para ser juzgados por sus obras. ¿Dónde dice esto? Apocalipsis 20 del 12 al 15. Y finalmente, los justos recibirán la vida eterna y los incrédulos serán lanzados al lago de fuego. ¿Dónde dice esto? Daniel 12:2, que ya leímos, Juan 5:29, que ya leímos, y Apocalipsis 21:8. Vean los pasajes, esto es lo que dice la Biblia, un tema resumido sobre la doctrina de la resurrección que creía Yeshua y enseñaron los apóstoles. Y que nada de esto se enseña hoy en las iglesias. Hoy se enseña la filosofía de Platón y Aristóteles, creyendo que el alma es inmortal y que nos vamos al cielo al momento de morir. Fíjese qué tan errados estamos. Pero lo había dicho en otra ocasión, que ha habido personajes creyentes genuinos que conocían la Escritura, que hablaron en contra de la doctrina de la inmortalidad del alma, que el catolicismo oficializó en uno de sus concilios. Y uno de ellos fue John Tyndale, que habló contra la inmortalidad del alma. Él fue un reformador y traductor de la Biblia al inglés, que por cierto fue quemado en la hoguera, y respondió a un seguidor del Papa Tomás More lo siguiente, hablando de la doctrina de la inmortalidad. Vean, fíjense cómo él se manifestó en contra, como lo hizo también Lutero y otros reformadores. Él dijo, y ustedes que poniéndolas, vean, a los católicos que creían esto, ustedes que poniéndolas, ¿a qué se refería? Las almas que han partido en el cielo, infierno y purgatorio, destruyen los argumentos con los cuales Cristo y Pablo prueban la resurrección. Y de nuevo, si las almas están en el cielo, díganme por qué no son como ángeles. Y entonces, ¿cuál es el motivo de la resurrección? La verdadera fe puesta, establecida, la cual somos advertidos a buscar en todo momento. Los filósofos paganos, negando esto, establecieron que las almas sí vivían. Fíjense, el mismo John Tyndale dice en su época, hablando en contra de esta creencia católica de la inmortalidad del alma y que nos vamos al cielo, que eso no es bíblico, eso viene del paganismo filosófico y que eso contradice a lo que enseñó Cristo y Pablo. ¿Y qué más dice? Vean, hablando en contra de la inmortalidad del alma, y ahí pongo la referencia de dónde lo saco, por cierto, para que usted lo pueda investigar. También dice, y el Papa está juntamente unido a la doctrina espiritual de Cristo y la doctrina carnal de los filósofos, o sea, combinan las dos. Cosas tan contrarias que no se pueden poner de acuerdo, no más como el espíritu y la carne en un hombre cristiano. Y como el Papa de mentalidad carnal consintió en la doctrina pagana, de este modo corrompió la Escritura para establecer una falsa creencia. Fíjense lo que este hombre decía. Y termina con estas palabras. También dijo, y me maravillo de que Pablo no haya reconfortado a los tesalonicenses en esa doctrina. Entre paréntesis, se refiere a la doctrina de la inmortalidad del alma, porque pues no le enseñó. Y dice, si hubiera sabido que las almas de sus muertos están en gozo en el cielo, así como sabía lo de la resurrección, que sus muertos resucitarían de nuevo. Si las almas están en el cielo en una gloria como la de los ángeles, como dice su doctrina, refiriéndose al católico, demuéstrenme para qué es pues la resurrección. Pues sí, dice él, pues, ¿qué van a creer? ¿El paganismo que se comió todito el catolicismo y luego nos lo heredó a los cristianos evangélicos? ¿O a lo que dice Pablo en la Biblia? Claro que es lo que vamos a creer. ¿Y qué decía de la mentira de la reencarnación? La Biblia no habla de la posibilidad de reencarnar después de morir, porque hay creyentes que creen en esto, en el karma y en la reencarnación. ¿Qué dice Hebreos 9:27?
y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay como que mueres, reencarnas en otra persona, en otra vida, en otro ser, no existe eso. Se muere una sola vez. No se habla pues de un ciclo de muertes y reencarnaciones repetidas, sino de morir y esperar el juicio. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eso es bíblico. Se muere y después de eso solo viene el juicio. No hay reencarnación. ¿Y cómo comprobamos esto? Vean, en la visita que hizo Yeshua ante la muerte de su amigo Lázaro. ¿Se recuerdan? Estaba María y Marta y los salen a visitar y tristes, hablando de la muerte de su hermano. ¿Y qué pasa ahí? Vean, hay una interesante enseñanza sobre el tema. Nuestra esperanza es la resurrección. Como creyentes en Yeshua, lo que a nosotros nos da esperanza no es la inmortalidad del alma que se ha enseñado falsamente de la filosofía pagana, sino la promesa bíblica de resurrección. La salvación ofrecida nos garantiza una nueva vida en esta tierra y una resurrección gloriosa después de la muerte. ¿Qué dijo Yeshua ante la tumba de su amigo Lázaro? Juan 11, 25 y 26. Le dijo Yeshua: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? De esta enseñanza, ¿qué dijo el Mesías sobre la muerte de Lázaro? Cuando su amigo Lázaro murió, Yeshua le dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Pero Yeshua no quiso decir que Lázaro estuviera descansando en una hamaca. ¿Qué quiso decir? Lo explicó más tarde en Juan 11, 14. Dijo: Lázaro ha muerto. Pero ¿cómo se refirió a su muerte? Está dormido. Eso es lo que está. Nunca dijo que estuviera en otra parte. Yeshua comparó la muerte a un sueño profundo. Él no dijo que Lázaro estuviera en el cielo o en el infierno. Más bien, Lázaro estaba en un sueño profundo del cual sería despertado. La propia Marta enfatizó su fe en la resurrección cuando dijo, vean, Yeshua le dijo: tu hermano resucitará. ¿Y qué contestó Marta? Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Eso era la fe de un judío, de un israelita de la época. No dijo: yo sé que mi hermano está en el cielo ahorita esperándome para cuando yo me muera reunirme con él, como lo dicen muchos cristianos hoy. No, dijo: mi hermano está muerto en la tumba en espera del día final de la resurrección. Eso se creía. Y es aquí donde llegamos ya casi al final, a las dos resurrecciones. La Biblia dice que al morir quedamos en un sueño profundo en espera de ser resucitados. Juan 5, 28 y 29 dice: no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien para resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. ¿Cuántas resurrecciones va a haber? 2, para vida y para condenación. Y esta es nuestra esperanza como creyentes, participar de la primera resurrección, la resurrección de los creyentes. ¿Y qué es lo que va a hacer esa resurrección? ¿Para qué se necesita? Alguien dirá: ¿por qué no nos puede llevar el Señor al instante al cielo? ¿Para qué esperar la resurrección? Bueno, la razón es que todos tenemos cuerpos corruptibles. La Biblia dice que por causa del pecado tenemos cuerpos mortales y corruptibles. Romanos 5:2. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así es que aunque el plan original del Señor era hacernos eternos al momento de pecar, entra la muerte, la corrupción del cuerpo, y con este cuerpo no podemos ir al cielo. Pablo mismo lo dice en 1 Corintios 15, sangre y carne no heredarán el reino. Entonces, con este cuerpo no se puede, y al morir nos vamos para cumplir la escritura que fuimos hechos del polvo y al polvo volveremos, pero en un momento de descanso. Y es ahí donde viene la resurrección.
Primera de los Corintios 15:42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Por eso se necesita resucitar, para tomar un cuerpo, dejar el cuerpo corrupto y tomar uno inmortal. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 53 al 55? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y ahí será el final, la final derrota de la muerte. Amén. Ahora, con esto tenemos esperanza, pues, de salvación y yo diría también resurrección. Cuando comprendemos que vamos a regresar al polvo al morir, nos damos cuenta de las consecuencias terribles del pecado y del gran valor que tiene la salvación prometida. ¿Pero qué significa salvación? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Yeshua, el Mesías, Señor nuestro. Eso lo entendemos, pero para la gente, ¿qué es vida eterna? Morir e irse al cielo por la eternidad al momento. Para nosotros, ¿qué es vida eterna? Morir, descansar en la tumba para ser resucitados y recibir un cuerpo mortal para vivir en la eternidad. Esa es la diferencia. Juan 11, 25 y 26, otra vez Yeshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esa es la promesa, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. La pregunta es, ¿será que los cristianos ya no creen en esto? Nuestra esperanza, vean, ¿dónde dice Efesios 1, 13 y 14? Lean conmigo, ya estamos terminando. Esta debe ser nuestra esperanza única. Cuando dice Pablo, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. ¿Y cuál es la redención final? La resurrección del cuerpo. Y terminamos con esto, vean. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? El plan de nuestro Padre fue destruir la muerte para siempre. Yeshua fue el primero en hacerlo, pero aquellos que hemos creído en él también tendremos parte en su resurrección en el último día. Si esto no fuera el caso, ¿por qué Dios habría resucitado a Yeshua? De manera que podamos poner nuestra esperanza en nuestra propia resurrección, porque Yeshua nos ha mostrado en su propio cuerpo lo que Dios tiene destinado también para nosotros. Y aquí llegamos al final. Y termino con esta lámina, que la voy a volver a poner con el mensaje final. Nuestra creencia es puesta a prueba. En este tiempo el Señor está permitiendo que seamos probados constantemente en nuestro sistema de creencias. Creencias que por siglos fueron arraigadas y afirmadas por la religión popular y por la ignorancia o falsas interpretaciones de las escrituras apegadas a dogmas religiosos. Pero ahora el Eterno nos ha dado acceso a información que antes no teníamos para ver la Biblia desde su perspectiva auténtica y original y volver a las raíces de la fe. ¿Qué le parece? Y me da gusto llegar aquí al final después de 16 mensajes sobre este tema que esperamos la gente los aproveche y pueda confirmar una vez más que estamos a favor de la verdad bíblica, no las falsas creencias que nos habíamos, pues sí, creído y que ahora estamos desmitificando todo este paganismo que proviene, pues, de las creencias populares, de la filosofía griega, de malas interpretaciones, pero que ahora estamos aprovechando de volver al origen. ¿Y cuál es el origen? La interpretación genuina de la escritura en su debido contexto, el contexto hebreo. Así es de que mandamos saludos a las personas, esperamos que esta serie les edifique, que la comenten y la compartan. Shalom para todos.
Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.